¿Qué esconden las murallas de Ávila tras sus piedras? Una ciudad medieval que guarda secretos más antiguos que el tiempo y más oscuros que la noche. ¿Alguna vez has sentido un vacío que no puedes explicar? Aquí, en Pesadilla Urbana, caminarás por esas murallas y descubrirás lo que susurran cuando nadie mira. Suscríbete ahora y adéntrate en este misterio conmigo. Un pasado de batallas, leyendas y sombras. Algo que aún vigila Ávila. Quédate hasta el final si te atreves. Algo que aún vigila Ávila no descansa, y sus murallas lo saben. Construidas en el siglo XI en el corazón de España, no son solo un monumento medieval, sino guardianas de secretos que atraviesan el tiempo. Con casi 2,5 kilómetros de longitud, 88 torres y puertas que han visto reyes e invasores protegen la ciudad de casi todo. Pero dicen que entre esas piedras hay más que historia. Hay voces, sombras y un vacío inexplicable. Hoy, en Pesadilla Urbana, recorrerás este laberinto de piedra y descubrirás lo que Ávila oculta. Prepárate para sentir el peso de un pasado que no se ha ido, para escuchar ecos que no deberían existir y para enfrentar lo que podría estar esperando en las torres. Una travesía de batallas, leyendas y terror comienza con la historia que estas piedras cargan. Ávila, enclavada en el centro de España, es famosa por sus murallas, erigidas entre los siglos XI y XII, en una época de conflicto entre cristianos y musulmanes. Con sus 2,5 millas, 88 torres y 9 puertas, fueron levantadas para defender la ciudad. Hechas de granito con piedras que pesan toneladas, son una hazaña de la ingeniería medieval. Se cree que hasta 2.500 hombres trabajaron en su construcción, muchos prisioneros o campesinos bajo la dirección de maestros como el legendario Alvar de Córdoba. Pero estas murallas no eran solo defensa, eran un símbolo de poder, un escudo para reyes y obispos que convirtieron a Ávila en un centro religioso y militar. Durante la Reconquista fue escenario de batallas sangrientas. En 1143, las tropas cristianas repelieron un ataque musulmán, pero la victoria tuvo un costo. Cientos murieron, y los supervivientes juraron escuchar gritos en las torres durante semanas. En el siglo XIII, el rey Alfonso VI reforzó las murallas, añadiendo puertas como la de San Vicente, que aún muestra marcas de flechas y espadas. Pero hay más. Se cree que hay túneles ocultos bajo las piedras. En el siglo XV, un herrero llamado Miguel de la Torre descubrió uno cerca de la torre de los Guzmanes. Bajó con una antorcha buscando oro, pero regresó temblando hablando de símbolos extraños en las paredes. El túnel fue sellado. Con los siglos, las murallas perdieron su función militar, pero no sus misterios. En el siglo XIX, durante 106, la Guerra de Independencia, un guardia llamado Esteban Ruiz escuchó pasos en la puerta del Alcázar. Corrió con su espada, pero solo encontró una sombra que se desvaneció en la niebla. En 1870, una monja llamada Sor Isabel vio luces en las torres como antorchas, pero no había nadie. Ávila, protegida por sus murallas, guardaba algo dentro de ellas. No solo piedra e historia, sino una presencia inexplicable. Las leyendas crecieron. En el siglo XIII, el caballero Diego de Vargas buscó un túnel bajo la Puerta del Carmen, creyendo que escondía reliquias. Regresó hablando de voces que le ordenaban detenerse. Huyó de la ciudad diciendo que algo lo seguía. En el siglo XVI, un albañil llamado Juan de la Cruz encontró una piedra con un símbolo extraño, un círculo con una cruz. Al quitarla, un viento helado sopló y escuchó el choque de espadas como una batalla invisible. Marcas de manos aparecieron, después en la piedra, imposibles de borrar. En 1742, durante una tormenta, el guardia Tomás Herrero vio una figura en lo alto de la muralla. Al girarse no tenía rostro, solo oscuridad. Los lugareños decían que era un espíritu de la Reconquista, condenado a vigilar Ávila para siempre. En tiempos modernos los misterios persisten. En 1985, una estudiante llamada Clara Morales tomó una foto cerca de la Torre de los Guzmanes, donde apareció una figura con armadura donde no había nadie. El grupo escuchó pasos detrás de ellos, aunque estaban solos. En 2012, un guía turístico, Rafael Núñez, escuchó campanas que no deberían sonar. Una torre, la del rastro, estaba demasiado oscura, como si absorbiera la luz. Un turista vio una sombra moviéndose, pero al mirar, no había nada. Algunos creen que los túneles esconden cámaras con reliquias. En 2019, la arqueóloga Elena Salazar intentó mapear uno. Escuchó susurros en latín, su linterna se apagó y apareció una marca en su brazo que no estaba antes. Nunca regresó.
Las murallas no son solo piedra. Guardan ecos de batallas, voces que no callan y presencias que no se muestran. Cada relato apunta a algo más grande, algo que protege o aprisiona Ávila. ¿Qué guardan realmente? No solo son un reflejo del pasado, sino de lo que sentimos, curiosidad, inquietud, el deseo de entender lo invisible. Ávila es un lugar donde el tiempo parece detenido, donde el pasado susurra en cada grieta, y esas presencias, esas voces, no son solo ecos. ¿Y si es algo que eligió quedarse? Piensa en los que construyeron estas murallas. No solo levantaron una defensa, sino una barrera contra algo que quizá ni ellos entendían. Las leyendas de túneles, las sombras, las campanas que suenan solas. Todo sugiere un secreto mayor. Reliquias, memorias de batallas. ¿O algo más oscuro? ¿Alguna vez has sentido que un lugar te observa? Las murallas de Ávila hacen eso. Cada torre, cada piedra, lleva un peso inexplicable. No es imaginación. Es historia viva, negándose a ser olvidada. Y quizá el verdadero secreto no está en las piedras, sino en lo que presenciaron. Un vacío que nos atrae y nos repele. Cuando caminas por Ávila, no es solo la historia lo que te espera, es lo que dejó atrás. De noche, cuando la ciudad duerme, algo despierta. En 2022, una turista llamada Laura Vega vio una figura con armadura en la Torre de los Guzmanes. Escuchó un grito ahogado como de siglos atrás. Otros hablan de luces, puertas que chirrían solas, un frío que sube por las piernas, como si la muralla quisiera atraparlos. En 2023, la arqueóloga Sofía Mendoza encontró una cámara sellada bajo la puerta de San Vicente. Marcas de manos en las paredes como si alguien hubiera intentado salir. Al tocarlas sonaron espadas, su linterna se apagó y una voz susurró: «Vete». Las murallas de Ávila no son solo un monumento. Quizás son un portal, un eco, o una prisión para algo que nunca se fue. Sus secretos no son solo leyendas, son advertencias. Y en las noches más oscuras revelan lo que esconden. ¿Te atreves a caminar por ellas? Porque algunas cosas nunca se han ido. Suscríbete a Pesadilla Urbana. Los misterios de España no duermen y Ávila lleva siglos susurrando los suyos. El lunes, un nuevo enigma, los fantasmas de Belchite. Comenta, ¿alguna vez has sentido que un lugar te observa? Tu historia podría ser la próxima. Hasta entonces ten cuidado al caminar por murallas antiguas.